¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estas clases virtuales acerca de la epístola de San Pablo a los Colosenses. Hoy estaremos comenzando la clase número 5. Como anteriormente habíamos estado compartiendo, Pablo había recibido noticias de Colosa, la Odisea y Herápolis acerca de cómo estaban entrando enseñanzas diferentes a lo que se había predicado, se había enseñado a través de Epafras, quien fue el maestro y evangelista. Y ahora vamos a continuar a partir del capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Primero, para introducir a todo esto, queremos denotar algo, que Jesucristo, el primer punto es que Jesucristo no es filosofía. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no trajo un pensamiento nuevo. Él vino a rescatar a los hombres porque no había salvación a través de la ley. Cristo no es el resultado de un pensamiento ni el resultado de un razonamiento. Jesucristo es una persona viva, es un ser divino y Él sigue vivo. Muchos tratan de razonar acerca del universo y de la deidad, pero la mente es tan pequeña que no va a poder entender todo esto. Tan pequeña que solamente el Dios verdadero va a poder tratarnos de enseñar. Es como si usted le dijera a una rana, a un sapo, le hablase acerca del océano. No va a poder entender lo que es un océano si solamente conoce y sabe acerca de su charca o acerca de una pequeña laguna. No va a poder entender lo que es un océano. De la misma manera, no vamos a poder entender lo que Dios hizo, qué es Dios, quién es Dios, porque nuestra mente está limitada a eso. Pero sin embargo, lo más importante es que Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, vino a salvarnos, a rescatarnos. Por eso, en la iglesia cristiana desde el principio, muchos han querido traer la última revelación acerca de Dios, una filosofía barata, que lamentablemente los bebés en la fe desviaban sus pensamientos y sus revelaciones. Pablo por eso se enfadaría, queriendo ir a Colosas para enfrentarse cara a cara con estos pseudos maestros. Entonces empieza a escribir por eso. Vamos al verso 8. Y dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El original de engañar viene de la palabra cautivar, que es esclavizar nuevamente la mente, ¿no? Ese es el pensamiento de Pablo. Que nadie los esclavice mentalmente otra vez con pensamientos o filosofías, con ideas huecas, que no tienen sentido, que no tienen base racional incluso, y mucho menos bíblica. Por eso dice huecas sutilezas. Ahora, sutil significa que se introduce sin que se den cuenta, que se introduce sin advertirlo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 16:6: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Pablo en Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo, por la pandemia, en este tiempo que hemos estado en casa sin poder salir, he aprendido, una de las cosas que he aprendido es hacer pan, y conozco y reconozco cuando la masa le cae levadura, cómo la masa cambia, cómo el efecto de la levadura transforma la masa, ya no es la misma. El hurto es cuando el ladrón lo efectúa sin que te des cuenta. De la misma manera, el enemigo entra de manera sutil para hurtar la palabra de Dios que ha caído en buena tierra
y para destruir la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque sutilmente entran a la iglesia, entra a cada miembro pensamientos que no son bíblicos. Y muchas veces tú dices, puede ser, tal vez esto tenga razón. No, la única razón para nosotros es la palabra de Dios. También dice, entran según las tradiciones o costumbres de los hombres. Quiero compartir con ustedes algo que sucedió en la iglesia. Es que cuando entra personas a la iglesia, quieren incorporar a las iglesias sus costumbres, sus tradiciones. En el Perú, la costumbre incaica era que los sacerdotes incas, los Huillac Humu, hacían sacrificio de agradecimiento o hacían sacrificio para que vaya una buena cosecha. Y el sacrificio era para el dios Inti o para la Pachamama, la diosa tierra. Abrían un hueco y ahí echaban hojas de coca y aguardiente, ¿no? ¿Y para qué? Todo esto lo hacían para que les vaya bien. ¿Y dónde lo hacían? ¿Saben dónde? En las montañas, en los cerros, en las puntas de los cerros, en las puntas de las montañas. Ahí subían, en lo más alto, para hacer sus ceremonias y sus sacrificios. Cuando llegaron los españoles en la conquista, los sacerdotes católicos dijeron, no, esto es aberración, no se debe hacer. Inmediatamente, para evitar que los incas o los mestizos o los descendientes de los incas sigan haciendo esto, subieron a los cerros, a las puntas donde iban a hacer las ceremonias y pusieron una cruz en cada lugar. Por eso es que si usted pasa por Lima o por diferentes partes del Perú, va a encontrar una cruz en los cerros, en aquellos lugares altos. ¿Por qué? Porque para evitar que, en la época de la colonia, para evitar de que vayan y hagan esa clase de ceremonias. Y cuando se convirtieron los indígenas, cuando se convirtieron los criollos, los mestizos, ¿saben lo que sucedió? Subían para orar, para rezar ahí a la cruz, ¿no? Pero también llevaban sus sacrificios, sus ofrendas para la Pachamama, ¿no? Hacían sus huecos al costado de la cruz y hacían toda la ceremonia para que el Dios los vea y los escuche y para que les traiga una bendición en todas sus cosechas y en todos sus labores o sus trabajos. ¿Saben? Ingresaron las tradiciones, las costumbres, los rudimentos mundanos entraron a la Iglesia Católica. No necesitamos nada más para la salvación, solamente a Cristo y punto. Verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 17, 21 dice, para que todos sea uno, dice el Señor cuando estaba orando, para que todos sea uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Eran uno. La plenitud de la deidad estaba en ellos. Y también termina su oración diciendo que también ellos, o sea, sus discípulos o nosotros, estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, un versículo muy conocido, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La plenitud de la deidad estaba ahí. Juan capítulo 1, 14 continúa diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo, en Él estaba toda la plenitud, toda la deidad. Él era hombre y Él era Dios, el Hijo de Dios hecho carne. Verso 10. Y vosotros, dice San Pablo, estáis completos en Él, que es la cabeza,
de todo principado y potestad. No necesitamos más que Jesucristo. No necesitamos absolutamente nada. No podemos ponerle más para salvarnos nosotros. Solamente seguir a Jesucristo. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuevamente, en Él estamos completos, hermanos. No se necesita nada más para la salvación. Colosenses 1:16, versículos antes que hemos visto, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza, hermanos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 1:18 también dice: y Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Él es la cabeza de nuestra iglesia, de la iglesia. Punto 2. Primero fue: Cristo no es una filosofía. Ahora punto 2 es: Cristo no es legalismo. En el verso 11 de Colosenses 2 dice: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Si bien la circuncisión es el extirpar el prepucio del varón, lo que Pablo menciona es figurativamente la circuncisión de corazón, tomando la promesa y tomando la palabra que está en Deuteronomio 36, donde dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¡Qué tremendo! Circuncidará tu corazón a fin de que vivas. Qué importante es esto. No es por la ley, sino porque Cristo es más que suficiente. Perdón. La circuncisión de Cristo no es el de la ley, sino que cambia las actitudes y pensamientos erróneos o de maldad por un corazón de adoración a Dios y amor al prójimo. Recordemos por qué lo menciona Pablo. Debido a que los maestros que ingresaron enseñaban de que deberían ser judíos, para alcanzar la salvación deberían de ser judíos, y por lo tanto necesitaban guardar las fiestas, necesitaban circuncidarse, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo nos dio un nuevo pacto, el pacto de la gracia en su sangre. Colosenses 2:12 dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder, el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Hermanos, no necesitamos más sacrificios de animales. No tenemos que sacrificar palomas, corderos, bueyes, absolutamente nada. Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y es el sacrificio único y eterno. Con Él morimos y con Él resucitamos a una nueva vida en Jesucristo. Y solo por la fe, que es un regalo, es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no por las obras, no porque no hago mal a nadie, no, sino por la gracia de Dios. Aleluya. En verso 13 de Colosenses 2 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Recordemos que Santiago 1:15 dice acerca del pecado, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso del pecado. Cuando vivimos en pecado o sin Cristo, por lo tanto, estábamos muertos. Pero cuando conocemos a Cristo y nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y lo seguimos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Como la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:24 dice: porque este hijo mío, dice el padre, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, Cristo nos dio vida, no por las obras de la ley, no por nuestras fuerzas, como vuelvo a decir, sino por su gracia, por la fe en Él, que es un don de Dios. Verso 14 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Teníamos deudas? ¿Teníamos algo que estaba contrario a nosotros? Sí, ahora lo vamos a ver. Salmo 51, dice el salmista, después que pasó con lo de Bersabé, le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra, le dice. Isaías 43:25 dice: dice Dios, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, dice Pedro, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Borrados. ¿De dónde tendría que borrar? Los decretos estaban en los libros que eran adversos por nuestros pecados. ¿Qué libros? Vamos, Apocalipsis 20, verso 12, dice: y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¡Wow! Ahí está el libro. Ese libro que estaban todas nuestras malas obras fue clavado en la cruz, fue pagado con la sangre de Cristo y borrado por mismo Dios, por el sacrificio del Cordero por nosotros. Cristo lo hizo, y no fue por la ley. Para nosotros Cristo es más que suficiente. Colosenses 2:15 dice, sigamos: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pablo pone una figura como la de un general que ha vencido una batalla y entra triunfante por la ciudad, desfilando con su ejército y el pueblo haciendo hurras y saludándolos con flores, y detrás de todos ellos venían desfilando también sus rehenes, las cuales hacían escarnio de esos rehenes, de los derrotados, teniendo en mente que en la antigüedad se creían que los demonios tenían una autoridad y eran quienes
hacían las maldades, esa autoridad ha sido despojada por Cristo Jesús, y solo Cristo, nada más. Termino nuevamente con esto diciendo: Cristo no es legalismo, Cristo no es filosofía, Jesucristo es un Dios vivo, que Él vino y nos libertó. Así que nadie nos engañe, que nadie venga con filosofías o con sutilezas para desviarnos de la sana doctrina. Por eso nos llamamos evangélicos, porque somos guiados por el Evangelio, por las escrituras del Evangelio. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer ahora las preguntas para la meditación. La primera sería: ¿has sido engañado con doctrinas de hombres? Repito, ¿has sido engañado alguna vez con doctrinas de hombres? ¿Cuál? ¿Cuál? Para meditar. Segundo, ¿eres un cristiano legalista? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es importante que meditemos, hermanos. Es importante que hablemos del yo, del mí, de mí. Porque si hablamos de manera genérica, no va a ayudarnos. Habla de ti, habla en primera persona, porque eso nos ayuda, eso te ayuda a meditar. En la próxima clase estaremos hablando sobre la autoridad que nos ha dado Cristo y acerca de nuestros derechos como discípulos en Cristo. Amén. Así que nos vemos en la siguiente clase. El Señor te siga bendiciendo grandemente. Amén.